Sucesos extraños, la luz en la habitación, avistajes de ovnis y lo inexplicable. Capítulo 1. Mi madre tuvo durante toda su vida hechos extraños que fueron marcando su recorrido por este plano, que comentaba a veces con cierto asombro y otras con una naturalidad, como quien describe lo que hizo en su jornada laboral. Aunque no eran frecuentes, marcaron mi infancia, sobre todo hasta los 10 años de edad, porque a veces estaba presente y otras no. Pero cuando relataba aquello que yo no había visto, le creía, sabía que decía la verdad, en base a las pocas vivencias que yo había tenido en forma personal sin su presencia. En una noche como cualquier otra, mi madre estaba durmiendo y se despertó repentinamente. Vio en la puerta de su cuarto una luz blanca brillante que se expandía y se contraía. No había nadie a la vista que pudiera estar manipulándola. Solo era esa luz de un resplandor fluorescente, nunca vista antes. Estuvo varios minutos observándola cómo se movía, cambiando de tamaño, hasta que decidió despertar a mi padre, a quien le dijo susurrando lo que pasaba y que mirara sin encender la luz. Pero por el contrario, se levantó repentinamente, prendió la lámpara y la luz obviamente desapareció. Al observar la puerta que daba a la cochera, que era al aire libre, se encontraba abierta unos 10 centímetros. Al día siguiente, la campana de viento que estaba colgada en la puerta sonó y mi madre se despertó, observando que la misma puerta estaba abierta. Volvió a despertar a mi padre, quien de un salto, al decirle a mi madre que alguien había intentado entrar, salió corriendo, revisó la cochera y abrió el portón de la calle, que continuaba cerrado. Llegó a la esquina incluso para observar si había alguien en los alrededores. No vio a nadie. Lo que se supone que haya sido, desapareció en segundos. Mi madre nunca le buscaba una explicación o significado a cada situación que estaba fuera del alcance de nuestra comprensión. Por eso, en otra ocasión que ella se encontraba lavando un elemento y estando yo presente, dejó lo que estaba haciendo para revisar un balde de construcción que tenía materiales, entre otros, de electricidad, ya que nuestra casa se estaba reciclando en ese momento. Al colocar la mano dentro del balde, saca una ficha de plástico que se utilizaba para la conexión de los televisores en los años 70, y cuando observa esta pieza de plástico, ve grabada la imagen de la Virgen de Luján en relieve. Le llamó poderosamente la atención. Lo comentó y me la mostró a mí, a mi padre y a mi hermana. La llevó a una tienda de electricidad y preguntó si esto se fabricaba de esta manera, si era usual encontrar imágenes talladas en relieve en ese tipo de piezas. La respuesta de los comerciantes que trabajaban vendiendo usualmente ese tipo de fichas fue negativa. Nunca habían visto nada como esto. La guardó por tiempo indeterminado, pero con las sucesivas mudanzas se perdió por el camino. Yo vivía esto con naturalidad, pero con la falta de respuesta que una niña de esa edad padecía desde los adultos que contaban lo sucedido para ignorarlo después, y sin siquiera poder preguntarme qué había pasado realmente. Porque desde mi niñez no sentía que esto fuera extraño en lo absoluto. Aunque supiera que no era condicente con la realidad, no lo sentía de ese modo. Por eso en ese momento histórico de mi vida no aparecía la pregunta sobre qué es, lo que esto significa, cuál es el mensaje. Sencillamente quedaba como una anécdota dentro de lo cotidiano. Entre otras cosas, mi madre, debido a una infancia, adolescencia y adultez muy complicada, sufría de migrañas que a veces la dejaban postrada 48 horas seguidas. En uno de esos días en el que el dolor se le hacía insoportable, estando en su cama, contó cómo se oyó ella misma recostada, cómo todo el ruido que se escuchaba desde la cocina se convirtió en un completo silencio que duró varios minutos, hasta que el sonido volvió y ya no vio más su cuerpo. Esto me lo dijo muchos años más tarde, cuando todavía no sabía ni podía entender que lo que había tenido era un viaje astral consciente, o por otra parte, podría haber trascendido durante un periodo muy corto de tiempo sin haberse dado cuenta. La falta de información en esa época acerca de temas que tenían que ver con la espiritualidad, la evolución del ser, el no poder acceder a internet ya que no se había inventado, dejaba a gente como nosotros en una casi completa desinformación. El convivir con una familia que era escéptica con este tipo de acontecimientos hacía de esto un combo de ignorancia en el que la explicación, la búsqueda de hechos similares y una conclusión para obtener la verdad no tenían cabida dentro de ese entorno. Pero como suelo decir, que ignores o no creas en algo no significa que no exista. Otra vez, en el momento menos esperado, lo inusual aparecía. Mi madre tenía colocada en la mesa de la cocina, donde solíamos desayunar,
Una planta que no recuerdo de qué especie era, que un día una de sus ramas comenzó a moverse con un vaivén de ida y vuelta, como si fuese un latido. Solo esa rama se movía, demostrando que la planta tenía vida, que no se trataba de un simple objeto de adorno. Este hecho era muy inusual y mientras desayunaba seguía viendo el movimiento, hasta que ya no recuerdo qué pasó con la planta. Todos los días, durante un tiempo largo, esto continuó pasando, seguía moviéndose todo el tiempo y a toda hora. Cuando les pedía una explicación a mis padres y les mostraba cómo se movía, al no tener ellos una respuesta a esta acción paranormal, comenzaron a sentirse incómodos y a temer, por lo cual no sé si después directamente pasaron la planta al jardín. Era una tarde de verano volviendo de la costa argentina por la Ruta 2, que se caracterizaba en ese momento por ser peligrosa y de una sola mano, además de muy transitada en temporada. Estábamos atascados en el tránsito, esperando a que pudiéramos continuar circulando y casi anocheciendo, por lo cual la luz estaba ya disminuida. De la nada y sin saber qué estaba pasando y sentada desde atrás, vi como una luz que era enorme, blanca y brillante, se abalanzaba arriba del auto a tal punto que grité mucho y también mi madre debido a la sorpresa. Nos encandiló, pero en segundos desapareció sin dejar rastro. Vi por la luneta trasera cómo se fumó en un abrir y cerrar de ojos. Tiempo después nuevamente se volvió a comentar en mi familia, como otro hecho más sin explicación, para seguir vibrando en este plano material en el que estábamos insertos. Hace poco, en el 2019, y volviendo a hablar con mi madre después de que pasaron más de 40 años de este avistamiento, ella corrigió lo que yo había visto desde la parte trasera del auto, diciendo que las luces eran 3, gigantes y sumamente rápidas. Yo solo vi una porque desde mi ángulo la visión estaba disminuida. No pude ver el inicio de su aparición, pero sí lo recuerdo como si hubiera sido ayer, después que pasaron ya más de 4 décadas. A los 10 años, y por ser un momento en el que los niños no corrían peligro por estar jugando en la puerta de nuestras casas, parada justamente en el umbral, miré hacia el cielo y llamó mucho mi atención 2 puntos que cambiaban de color y se movían a gran velocidad, describiendo trayectorias que eran imposibles para un avión o un helicóptero. Trazaban diferentes recorridos sin tocarse ni chocarse y por momentos se quedaban congelados, paralizados en un lugar, para volver a moverse a velocidades increíbles, describiendo recorridos no coincidentes con ningún transporte aéreo conocido hasta ese momento ni hasta la actualidad. Este espectáculo, que habrá tenido una duración aproximadamente de 15 minutos, me dejó maravillada y yo sabía, porque fue posterior al suceso de la ruta, que eran ovnis, naves, que me habían mostrado una vez más que existían, pero a los que no podía acercarme y mucho menos preguntarle por qué estaban ahí y qué querían de nosotros. Una vez más quedó como tan solo una anécdota que jamás olvidaré. En ese momento, sin tener información, no podía captar el mensaje que me quisieron dar: que yo era una semilla estelar y que pertenecía a civilizaciones más avanzadas como tantos otros hermanos encarnados. Era parte del Comando Star, con la misión de influenciar la elevación de conciencia de la humanidad que pueda llevarla a la ascensión de la Tierra al 5D en forma directa, ascendiendo físicamente. Pasarían muchos años para que despertara y supiera quién era yo realmente y el verdadero propósito de esta encarnación, que sería la última en la Tierra. Cada vez que alguien menciona que los mal llamados ovnis, que en realidad son naves, y la vida en otros planetas son inventos de algunos desquiciados, o gente que simplemente quiere sacar un rédito personal, les narro estas historias que quedaron marcadas a fuego y seguiré recordando con el pasar de los años.